usharota peun ayuita piuke bom tani chawako tani kalul bom wangetuke nilai kume one pay to make a roof mushi ruleta chomri ati walo ka liwen nilai chomo ayeli kita ante ayeli Vasia ayeli chun yu kita manyumi nyakofli mushi. Ya, ¿y qué le dijo el Masi? ¿Se acercó? La Masi, la abuelita me llama, me dice, es que yo estaba chico, po, Ya, sí, pues ya. y no sabía nada, era la primera vez que me acercaba, la primera vez que vivía una ceremonia. Entonces dice, la Masi van a matar a un cordero, y usted va a ser de Chilcoima. Entonces a mí me quedó esa palabra y no sé si está bien la palabra, po. ¿Usted sabe lo que es o no? No sabía. La abuelita me dice, va a matar el cordero, y usted ha visto cómo saltan los corderos, sí, ya, así tiene que bailar. Entonces mataron al cordero y se ponía, me puse el cuero del cordero y yo así nomás con puro calzoncillo, y con eso saltaba a bailar mientras la Machi estaba haciendo la ceremonia y Bartolo estaba haciendo de... Eso y que con otro peñi no sé quién era. Y decía, y que yo estaba haciendo de Chilcoima. Entonces, ¿será esa la palabra? Eso es lo que le quiero preguntar. ¿El entero de la bandera te gustaría que fuera así, de este tamaño? ¿Tú crees que más corto es mejor? Sí, claro. Para que flamee, digamos, para que no quede tan pesado. Quizás cuánto te dan, puede ser que no cae. Voy a cortar un poquitito más, ¿no? ¿Cómo lo veía ahí? Yo lo veo que está parejo. Bien. Pues, lo mismo. La bandera peña. Esta parte está acá. Justo para dar la vuelta. Y anda ahí un... Cuando estoy trabajando como Yankan, estoy en un rezo constante. Sí, estoy en un rezo constante. Pueden ser 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3, 5 segundos. Pero estoy presente, siempre ahí viviendo esa instancia, ese momento presente. Y no es tan diferente tampoco a lo que yo pueda estar haciendo en clínica. Trabajando con una persona, también estoy en un rezo constante. Y lo que hicimos ahora fue replicar en chiquitito
por replicar lo que se hace en un guillatún, cómo se danza, dónde se localiza el regue, cuáles son las direcciones en las que se danza. Bueno, siempre es bueno decir que en todas las comunidades puede variar, y varía, y varía. En todas las comunidades las danzas son diferentes, los movimientos son distintos, los toques de cultura son diferentes, la vestimenta del yancán también varía harto. Entonces como que el yancán se va vistiendo con el tiempo. Ahora yo podría decir que mi forma ha evolucionado, ha tenido un tiempo de evolución bastante largo, inusual dentro de la cultura, porque como les decía en un momento, el yancán dura hasta cierta edad. El yancán generalmente dura hasta los veintitantos años. Entonces yo diría que es primera vez en la historia de la cultura que se puede encontrar yancán de la edad mía, cuarenta y tantos. Así, en cierta forma, puede estar representándolo, no me gustaría llamarlo como decadencia, pero en algún momento lo pensé y dije que yo sea yancán a esta edad, no lo tengo que ver como desde mí, pues, así como desde el ego, qué rico, yo soy yancán todavía, no. Digo, qué triste, pues. Qué triste que yo siga siendo yancán, porque eso significa que no hay gente joven que quiera hacerlo. Muy en ocasiones cuando estoy tocando gente, de repente se me viene la imagen de cuando estaba trabajando la madera. Pero la madera siempre yo lo considero como algo vivo. Sí, sí, exacto. Que claro, uno termina dando una forma, otra cosa, y esa otra cosa que uno crea con la madera también considero que es algo vivo. Porque un mueble que no se relaciona, que no se relaciona con el humano, va muriendo. Las casas abandonadas que tienen un mueble ahí guardado se deterioran y mueren. Pero si ese mismo mueble hubiese estado ese mismo tiempo dentro de una vida familiar, perdura, es increíble. Como que el mundo de la restauración evolucionó. El restaurar muebles. Y ahora hago una pequeña cuota de la restauración de nuestras vidas, partiendo por dolores y cosas así. Yo me dedico a las terapias de la medicina tradicional china. Hago acupuntura, masaje tuina, masaje de ventosa, moxibustión y electroacupuntura. Sí, bueno, estos son unos dibujitos que hice yo mismo, son una acuarela. Claro, lo que aquí están mostrando son los canales por donde circula el chi. El chi es un concepto intraducible en la medicina china que acá en el occidente podríamos asociarlo como al concepto de energía. Y si lo vemos desde la perspectiva mapuche, podría asociarse a lo que nosotros hablamos del Nehuen. Cuando uno se sumerge en el estudio de la medicina china, te das cuenta de que sus orígenes son bastante similares a la forma de pensar de los pueblos originarios de este lado del continente. Leer los textos clásicos de la medicina china es como escuchar a tu abuelo, a tu abuela, a la gente del campo, cómo ellos se perciben en este mundo. Tú le preguntas a cualquier persona, Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Licanantay,
¿Cuál es el momento más importante del día? Probablemente siempre te respondan que es el amanecer. Y el amanecer es el inicio de un nuevo ciclo. El momento en que el sol sale y comienza a hacer un recorrido. Y en base a ese recorrido la vida empieza a funcionar. Y eso es lo que vieron los orientales y lo que plasmaron en esos textos clásicos. Y desde ahí, desde entender el ser humano, la labor que tiene el ser humano en el mundo, es donde empieza el sentido de salud. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Ese es mi horario, así ya a las 12 ya no está allá, yo no trabajo más. Por eso me gusta levantarme temprano, porque ahora tenéis toda la energía puesta en uno, pues está toda la energía ahí para poder trabajar y hacer mil cosas. Es un proyecto de años de nosotros, como mapuche, nosotros siempre tenemos que sembrar la tierra, porque a través de esto nosotros tenemos para comer. Entonces, que si la ñuque mapu nos da, y tenemos que sembrarla a ella, pues. Tenemos que hacerles llegar algunos choyún, brotes nuevos, para poder tener para comer, para tener para alimentarnos, también para hacer los lañen cuando hacen su trapquín. Uno comparte esta misma semilla, la va compartiendo con los otros lañes también, los otros mapuches, para que esto no se pierda la semilla. Entonces, pero el mapuche siempre ha sembrado la tierra, ha cultivado, entonces uno ya lo lleva de costumbre, es una forma natural que uno tiene de estar en la tierra, en el huerto. A mí me lo enseñaron mis padres cuando yo era niña. Cuando eran niños nosotros nos mandaban en el campo a sembrar los huertos. De ahí nosotros ya aprendimos desde niños nosotros las cosas. Ya lo lleva heredado, ¿no? Estar en contacto con la tierra ya significa una salud mental, digamos así, para nosotros. Y yo creo que para cualquiera es una salud mental el estar en contacto con la naturaleza. Vea la cosa. Ayer lo saqué a pastorear, lo llevé por la calle, ahí estuvieron un rato. Pero nunca se llenan, po. ¿Por eso están pidiendo la chupilca o no? Porque no han comido todavía. Para tenerlo más que nada para entretenerme, como también los animales es como una terapia para uno. Porque uno, si no tiene aves, no tiene plantas, no tiene huerto, simplemente la persona se enferma rápido. Nosotros como mapuche siempre estamos fortaleciendo la tierra y respetando. Y de esa manera también, como respetamos, nos dan la sabiduría y el conocimiento de poder entender que cada medicina es buena para cada cosa. Todo esto son medicinas que están aquí. El que no conoce es un pasto, pero sin embargo son medicinas. Este es pila pila. Tuvachi momento mleita tuvachi cachum. Michita y quinta la buen. Ulquinta la buena tiene mismo ahí. Orkukita che. Capaya nielo tuache la buen meo michita chemtuita ni mongen comta tani kalal meo. Melita
cachumo en tamblero por Romeo camelita cachumo ni la buen muelventa ni comer semleal comta ni lo camelita me chimai tamli chungisita chakop kita che camelita la buen combi chiquene cuenta milito bachimapume. Eso es lo que tiene, porque una medicina completa. Si yo hago una medicina de hierro, lo voy a hacer para todo. Para los huesos, para el cerebro, cuando hay muchas personas que se enferman de depresión, ¿no es cierto? Hay una pena. La depresión va por una pena. Y muchas veces la pena va por cosas muy puntuales de la familia, de la casa. Hay malentendido entre la familia, entonces ahí viene la depresión. Y ese es el que no se pueden muchas veces curar dentro del hospital. Eso tiene cura afuera. Oh, en realidad es amistoso. Lindo. Mira. Qué lindo. Oh, esa cosota. Aquí duermen, en invierno dormían aquí estos animales. Está quedando bueno, pues papá. Eres gallo, papá, eres gallo. ¿Solo eso? Este sí, solo, sí. Solo. ¿Y cómo te subiste? ¿Cómo hice todo esto, güey? ¿Cómo le hice? Los palos no están enterrados. Todos tienen pollo. Mira, ¿ves? Me falta nuestro güey que me quedó allá. ¿Qué quedó así nomás? Yo, bueno, conocí acá cuando era más chico, pero la primera vez que me tocó venir a hacer la pega de Yancán, mi tío Bartolo, que es el que yo lo considero como un referente dentro de la danza, porque fue el que cuando yo era chiquitito lo vi bailar, y dije, así se baila. Él me hizo como una especie de bienvenida oficial y súper íntima, porque me dijo, mira, esta es la tierra que te pertenece, es tu tierra, porque de acá salió tu abuela, la mamá de tu papá. Entonces viniste a hacer esta ceremonia a la tierra de tu familia. Entonces para mí eso igual fue muy significativo, porque en cierta medida cuando nosotros nos formamos en la ciudad, tenemos el arraigo espiritual, pero de cierta forma truncada. Entonces la tierra, para el mapuche, para cualquier gente mapuche, que por definición es el hijo de la tierra, tiene que tener un espacio físico donde tu Nehuen tenga sentido.
Y para mí en ese momento lo tuvo. Dije, wow, o sea, todo lo que hago o que manifiesto espiritualmente en la oración, en la danza, en el compartir y trabajar en un guillatún, se fortalece en este lugar, como que tomó más sentido. ¿Dónde lo van a lavar? Ese tiene aquí un espacio. ¿Puede ser más allá, sí, no? Pero métate allá, te pasa al otro lado. Yo lo voy a hacer ahora porque no sé por el otro, sí, pues. Con confianza, está tranquilita, ¿eh? En la danza hay una danza que se llama Choike, Trigul Purun. Se utiliza la iquilla, que es la vestimenta de la mujer, porque tú puedes emular de mejor forma la apariencia y los movimientos de un pájaro. Te puedes ver de manera más fácil como un pajarito. Esa manta lo permite. Y lo otro es que el machi por naturaleza se impregna de energía femenina. Entonces lo que prima dentro de su rewe, de lo que utiliza para él, poder invocar al espíritu de Machi tiene que ser una fuerza, tiene que visualizarse él, sentir una fuerza femenina. Creo que aquí estamos. Por lo tanto, utiliza recursos que la mujer utiliza, las joyas, sí, la platería, esa iquilla. Por mucho que sea un yancán masculino, igual tiene que tener ciertos aspectos que para el machi lo perciba como femenino. Entonces como que se trabaja ahí de una manera interesante esa dualidad. Es una de las primeras cosas que te dicen cuando uno va a hacer yancán, porque dice, tú tenés que bailar aquí y con más energía, el que baila con más energía de todo, porque tú eres el que te van a mirar y tienes que lograr traspasar esa fuerza para el resto. La fuerza para la gente que está ahí. Sí. Sí, pues, además que te criaste en un ambiente especial, pues mapuche antiguo. Pues. Mi abuelita Machi, mi abuelo era el loco de la comunidad. Ahora es mi papá. De ahí aprendí harto, porque mi abuela no hablaba ni una palabra en castellano. No hablaba castellano, nada. Y de ahí aprendí lo que sé hasta ahora. La yancán igual le da ese ánimo a la Machi, porque la yancán está casi juntamente bailando con la Machi. Claro. Entonces, esa yancán le da esa fuerza al Machi, le da mucho más cuenta. Entonces, eso es lo que transmite el yancán, le transmite a la Machi. Fuerza. Fuerza y con ese baile que le hace. Entonces, sí. Por eso que tiene que ser exigente la yancán en ese sentido, porque el Machi requiere fuerza y no una fuerza cualquiera. Claro. Y yo igual sentía como que ya después de tantos años, que de los 13 años empecé, igual como que uno va perdiendo esa energía, pues, y te agotáis, porque estáis como todo el día en un guillatún, es todo el día. Empezáis a las 5 de la mañana y paráis, no sé, por la hora del desayuno un rato, después tenéis que seguir, viene la hora del almuerzo y otro rato y así. Después toda la noche igual. Traspasé el rol porque generalmente los yancanes tienen que ser como personas más con harta energía, sea joven. Yo aún me considero joven, pero el cuerpo a una edad ya empieza como a pesar, a fallar también. Mi sobrino estaba también reemplazando al Tito cuando no estuvo sí, bueno, porque ella igual quería, incluso desde antes me querían sacar. Qué bacán, qué bueno. Pero decía, no, al otro año, todavía tengo energía, le decía.
Y como que mi tía, ya, pues, no, si el último año, se lo prometo. No me quería salir. Cuando vine por primera vez a hacer de Yancán una ceremonia, mi tío me dijo así: Peñi, usted, esta es su tierra, su abuela salió de esta tierra, y mire dónde está. Esa es la ruca de mi abuelita, esa ruca que está ahí. ¿Alcanza a ver? ¿Le preguntamos? Sí, pregunte, porque yo me acuerdo de Chilcoima. Ya. Mamita, feitita a ti, Cusarlo Vicente, Satungelo Vicente, Rangetu Leufu, Fei me lepo y mi pingue me lepo y mi. Cuando allá en el Rangetu Leufu. Bartolo en un lepo y pi. ¿Ah? Bartolo en un... Sí, Bartolo, fuimos con Bartolo. Esa vez vino la señora Hilda allá. Sí, esa es la más. Usted también estaba. Ese. Eso, ay, eso Ya, que ¿Se acuerda? Ya. Y yo me puse cuero. Sí. De cordero. Sí. Y usted me dijo que era Chilcoima. Sí. ¿Se llama lo que yo hice? Shoiken, Ñancay. ¿Ñancán? Ñancay. Él se dijo que la macha allá, Hilda, dijo, cabrón bueno, dijo, sabe, dijo. Mongelein tain kumetana en tual sungu. Kong tain wicha en tual sungu. Tain melen kumetana en tun sungu. Kimngeta ngulum nial tami walon tuneteu. Femngechi ni felen ito filmongen. Mlemi tu fachi mapu meu. Soy kumelung eimi. Kam soy wasan mang eimi. Mleka imi muten. Kimngeta chumlenta kulin. Unyum. Kafila nungka. Komentung etamine wen purun meu. Ucan puran nge tami pulyo. Tami piuke ka tami namun. Kinyultur kule ke ay mapumeu. Ka wanu mapumeu. Ngenesuam kule ke ay mi ni chumken tamongen. Kini ke mulai suam tami ke yun tual. Ruf suam tulnge. Niya tule ke aimi. Kisu tami ne wen. Walon ma niye en meu. Pugwifike se yem. Afkati niye en meu. Piuken tu purunge. Ulnge tami soy come keniyen. Femnge si fem keita yankan.